con esta serie de predicaciones que el Señor ha puesto en nuestro corazón, compartirle del libro de los Hechos, porque los hechos continúan y es lo que en el Señor queremos seguir nosotros compartiéndoles a cada uno de ustedes para que vivamos como los primeros cristianos vivieron, para que tengamos los principios de vida que ellos tuvieron desde los inicios de la fundación de la iglesia, de la fundación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos de esa manera como ellos lo vivieron. Así es que vamos en el nombre del Señor. Le comparto mi pantalla para ver la parte 10 de los hechos continúan, la parte número 10. Y de esta manera, hermanos, tener también como base la lectura de la palabra del Señor. Sería la 10ª parte que estamos compartiendo, que los hechos continúan. Y vamos a leer Hechos 4 del 32 al 37. Son 2 porciones de la Biblia. La primera está en la cita que le mencioné hace un momento. Hechos 4 del 32 al 37. Está en su pantalla, si logra verlo, léalo conmigo. Lo voy a leer en la versión de la Biblia que es la NBI, la Nueva Versión Internacional. Hechos 4 del 32 al 37. Siga con su mirada la lectura o léala en voz audible desde su casa. Dice así: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Bueno, como se dan ustedes cuenta, aquí termina el capítulo 4 en el versículo 37. Entonces, la continuación es el capítulo 5, ya que hermanos, la Biblia de un principio no tenía capítulos ni versículos, pero las divisiones han quedado así. Entonces, esta es una historia que nos está narrando Lucas y que tenemos que hilarla con el siguiente pasaje de la Biblia, que es Hechos 5 del 1 al 11. Dice así, Hechos 5 del 1 al 11. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio.
¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y, al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Bendito sea el nombre del Señor por la palabra que acabamos nosotros de leer. Pero quiero regresarme, hermanos, para compartirle esto desde el capítulo 4, donde iniciamos leyendo, versículos del 32 al 37, y comentar los pasajes o los versículos que se encuentran ahí, comentarlos de manera, a lo mejor no tan rápida, pero sí como una base o un fundamento para los dos personajes, o los tres personajes que nombra la Biblia, sus nombres aquí. Fíjense que yo no sé usted, pero hay personas que cuando su nombre se da a conocer en público, el nombre particular de cada quien se pueda dar a conocer en público, lo más que quisiéramos es que al darse a conocer nuestro nombre se hable bien de nuestras personas o de nosotros. Nunca quisiéramos que nuestro nombre saliera a lo mejor en una revista o en algún periódico o en algún lugar público, que se dijera nuestro nombre o nuestra persona con mala fama o por algún hecho que desde luego no tuviera buena reputación o nos causara vergüenza. Hermanos, hay cosas que la Biblia en realidad no oculta. Mire, el Espíritu de Dios le inspiró a nuestro hermano Lucas a escribir los nombres de personas aquí en la Escritura y nos dejó registrados ejemplos claros de cómo era la manera de vivir de la iglesia y cómo también había personas que intentaron vivir como la iglesia, pero que no dieron el estándar por el principio que había dentro de su corazón, de las intenciones de su corazón. Y desde luego me estoy refiriendo a tres personajes que nombra aquí la Biblia en su manera de actuar de acuerdo a lo que la iglesia estaba viviendo en aquel momento, y que uno sí fue genuino delante del Señor, pero los otros dos desafortunadamente no lo fueron. Mire, la base que quiero tomar es lo que hace 8 días también, o hace 15 días, no recuerdo exactamente, vimos respecto a las características de la iglesia, que la iglesia tenía, las características. Una de las características que la iglesia tenía, los primeros cristianos, es lo que dice el versículo 32 que acabamos de leer. Dice que todos los creyentes eran de un solo sentir y de un solo pensar. Si usted revisa ahí la escritura que tenemos en la pantalla, vuelvo a repetir, el versículo 32 dice: todos los creyentes, todos los que habían creído en Jesucristo, eran de un solo sentir y de un solo pensar. ¿Esto qué quiere decir? Que todos tenían el pensar de alguien y no era el uno del otro. O sea, no todos pensaban, si dijéramos ahorita, todos pensaban como Pedro, todos pensaban como Juan, todos pensaban como Jacobo, todos pensaban como las Marías, las mujeres seguidoras de Jesús. O sea, todos pensaban como ellas o ellos. La verdad es que sí y no. Sí, ¿por qué? Sí, porque Juan, Pedro y los demás apóstoles tenían el pensamiento de Cristo, y no porque no era el pensamiento en sí de Pedro, de la persona de Pedro. Era el pensamiento que habitaba en Pedro por parte de la persona de Jesucristo. Quiero decir con esto, entonces, hermanos, que el pensamiento que tenían y el sentir que tenían los primeros creyentes no era ni el de Pedro, ni el de Juan, ni el de Jacobo, ni el de algunas Marías, sino que era el pensamiento de Jesucristo que habitaba en ellos. Era la mente de Cristo repartida
a los apóstoles, era la mente de Cristo repartida a todos los creyentes. Por eso tenían el mismo sentir y por eso tenían el mismo pensar. Y nos da un ejemplo claro en cuál era el sentir y el pensar de los primeros creyentes respecto a algo. Y ahí nos da el ejemplo. Uno de los ejemplos es de que dice que todos pensaban que nadie consideraba que era suyo ninguna de sus posesiones, sino que todos las compartían. Ellos compartían las posesiones y no decían dentro de sí mismos, y no pensaban, no sentían, decían dentro de sí mismos, ellos mismos decían, lo que tengo es de todos. No considero que esto sea mío, considero que esto es de toda la comunidad. Ese era el pensamiento que tenían todos los creyentes. Y nos da ese ejemplo porque está registrado ahí en lo que acabamos de leer. Vuelvo a leer el versículo 32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Y nos da el ejemplo en que ellos eran del mismo sentir y del mismo pensar. Ellos decían, no considero que lo que tengo es mío, porque lo que dice la Biblia dice, nadie consideraba, y recuerde las palabras, hermano, las palabras enfocan a todos, dice, versículo 32 al principio dice, todos los creyentes, y luego del primer punto, después de la frase, dice, nadie, o sea, incluye a todos, y luego dice, nadie consideraba suya ninguna cosa de sus posesiones. Esto quiere decir que todos nuestros hermanos del primer siglo, todos los creyentes que se congregaban en casas, que se reunían a alabar y adorar a Dios, ellos decían, lo que tengo no es mío, lo que tengo es de todos. Y por eso lo compartían, todos pensaban lo mismo, todos decían, este terreno que tengo, esta posesión que tengo no es mía, es de todos, y por eso la compartían. Tanto así que el ejemplo que sigue dando la palabra de Dios dice que los apóstoles hacían, desde luego, daban testimonio con gran poder en el Señor de la resurrección de Jesucristo y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pero dice algo muy importante en el versículo 34. Dice, no había ningún necesitado en la comunidad y quienes poseían casas o terrenos los vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Esta es la base de lo que nos va a continuar hablando Hechos de los Apóstoles. Entonces, los creyentes eran de un solo sentir porque lo que poseían, ellos decían, no es mío. Ellos decían, no es mío. Esto que tengo, esto que Dios me ha dado, es para administrarlo y para compartirlo con todos. Y ese era el sentir de ellos en aquel tiempo, ese era el pensar de ellos. El sentir que tenían era el sentir de Cristo en esta área y ellos decían, lo que tengo no es mío, yo lo voy a entregar para que sea repartido también a todos los que tengan necesidad de alguna manera. Y amados, con base en esto nos da un ejemplo claro de alguien. Y por eso le decía que el Espíritu de Dios le inspiró a Lucas a escribir el nombre de personas. Y en el versículo 36 que tiene ahí en su pantalla, nos nombra a alguien y nos dice José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador o hijo de consolación. En otras versiones así también lo traduce como hijo de consolación. Eso significa Bernabé. Y dice que él vende un terreno que poseía, lleva el dinero y lo pone a disposición de los apóstoles. Ahí está un ejemplo claro de la base de que todos los creyentes eran de un solo sentir y de un solo pensar. El Espíritu del Señor seleccionó a uno, puso a José. Había más creyentes que estaban haciendo lo mismo, pero el Espíritu Santo inspiró para que diera la muestra de una persona que tenía el mismo sentir que los demás. Y para que el Espíritu de Dios, hermanos, haya puesto este nombre, no era para que le diera la gloria a un hombre, sino le diera la gloria a Dios. Le diera la gloria a aquel que lo tiene todo. Esto a mí me lleva a pensar
el principio o los principios que se nos han enseñado a nosotros, del fundamento y la base de las enseñanzas que nosotros hemos aprendido. Hay una lección que se nos fue dada a nosotros por parte del ministerio, y hay una frase que todos la sabemos y que todos yo creo que la tenemos en nuestra mente, en nuestro entendimiento, y es esa frase de que somos dueños de nada y administradores de todo. Si todos en la iglesia tenemos ese pensamiento y ese sentir, ¿qué entendemos, amados? ¿Qué entendemos, iglesia, cuando decimos que somos dueños de nada y administradores de todos, de todo? No se parece a la frase, no se parece a lo que el Espíritu del Señor nos dice aquí, que dice que nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones. No es verdad lo que dice el 32 y no se, desde luego se compara con esta expresión que nosotros hemos estado viviendo, que somos dueños de nada, pero somos administradores de todo, mayordomos de todo. Lo dice el 32, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones. De ahí, esa base es lo que tomamos nosotros para decir, Señor, yo no soy dueño de nada, solamente administro las cosas y quiero ser un buen administrador. Pero ese pensamiento lo tenían ellos. Si usted piensa lo mismo, si usted piensa, amado hermano, amada hermana, en este tiempo, lo mismo que usted es dueño de nada, ese pensamiento lo tenían nuestros primeros hermanos. Cuando yo veo las cosas que Dios me puso a administrar y digo, esto no es mío. Si ahorita lo estoy ocupando yo, al rato lo puede también ocupar alguien más. Puede ser un vehículo, puede ser una mesa, una silla, puede ser una casa, un terreno, no sé. Si ahorita lo estoy ocupando yo y a lo mejor está mi nombre porque tiene o debe de tener escrito un propietario ante catastro, ante el registro público de la propiedad, debe de aparecer un propietario. Pero si está mi nombre ahí, yo solamente sé en mi espíritu, tengo ese sentir de que no soy dueño, de que yo soy solamente un administrador. Entonces, ese pensamiento, ese sentir era el que tenía la primera iglesia, que no consideraba ser suyo nada de lo que poseía, nada de lo que se le había dado para administrar, decía, esto es mío. Y nos dio un claro ejemplo en la vida de José, que se le llamaban también Bernabé, que dice que tenía una propiedad, tenía un terreno, lo vendió y llevó el dinero a disposición de los apóstoles. Quiero que reflexionemos en esto, hermanos, después de que hemos leído esto. ¿Qué cosas sí pasaron y qué cosas, desde luego, no dice la Biblia realmente que pasaron? Porque dice que José tenía un terreno, lo vende y lleva el dinero a los apóstoles. Le hago una pregunta para que reflexione. José, Bernabé, vendió todo lo que poseía y lo llevó a los apóstoles. O sea, todo lo que tenía José lo vendió y lo llevó a los apóstoles para que ellos lo repartieran como el Espíritu Santo les dijera. O sea, si usted se da cuenta de una cosa, hermano, la respuesta sería, no dice eso la Biblia. No dice que José haya vendido todo, él se quedó absolutamente sin nada, lo entregó a los apóstoles y prácticamente, como dicen por ahí, nada más se quedó con la camisa que llevaba y entregó todo. O sea, no dice eso la Escritura. Yo no sé cuántos terrenos tenía José. La Biblia no dice que y tomó el único terreno que tenía, lo vendió y entregó el dinero de lo vendido a los apóstoles. Eso no dice la Escritura. Ahora, tampoco dice lo contrario, tampoco dice, o sea, que era el único terreno que tenía o que solamente dio uno de los 10 que tenía. No dice eso, pero sí entendemos algo aquí en el Señor, el corazón de José. El corazón de José, el pensamiento de José, desde luego Bernabé, ese pensamiento y ese sentir de Bernabé
era el mismo que había en Cristo Jesús, que él decía: yo no soy dueño de nada, yo soy solamente administrador. Y ahorita voy a vender este terreno y voy a entregar para que se reparta a mis hermanos que tienen necesidad, que están padeciendo, que a lo mejor no tienen que comer, que a lo mejor no tienen que vestir, que a lo mejor no tienen una vivienda. Yo entrego esto para que mis hermanos puedan suplir sus necesidades. Y lo entrego a gente que sabe administrarla. La rindo ante los apóstoles para que ellos lo administren de la mejor manera. Y eso fue lo que hizo José. José tenía la misma mente y el mismo sentir de todos los demás creyentes, que tenían la misma mente y el sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Él no quiso ser Dios, él se despojó y el Señor lo vuelve a exaltar. El Dios Todopoderoso lo vuelve a exaltar. Ese es el pensamiento y la mente de Cristo. Hermanos, si usted y yo nos consideramos parte de la iglesia, ese mismo pensamiento debe de estar en nosotros. Pero escuche esto, porque en unas noticias pasadas escuchaba lo siguiente, que hubo una persona que les empezó a juntar gente, les empezó a compartir según él de la palabra, y él hizo cuentas y él dijo que en una fecha determinada de febrero Jesucristo iba a regresar y que se preparaban, y metió alrededor de unas 20 personas o más a ayunar y a orar y a esperar el día en que Jesucristo iba a venir. Pero ¿sabe qué les dijo? Con tiempo anticipado les dijo que vendieran todas sus posesiones, que trajeran el dinero y esperaran la venida de Jesús. Cosa curiosa, Jesucristo no llegó en la fecha que él dijo. Y después lo quisieron buscar y se peló con el dinero. Se fue con el dinero de todas las personas que llevaron sus posesiones. Hermanos, tenemos que ser sabios en el Señor por lo que dice la palabra. Porque hay gente burladora, como dice la palabra. Hay gente aprovechada en estos tiempos que va a pedir a gente, que va a decirles: el Señor dice que vendas tu terreno, el Señor dice que vendas tus posesiones y que los traigas aquí conmigo. Cuidado con ese tipo de gente. Escuche esto, hermanos. ¿Qué otra cosa no dice la Biblia? La Biblia no dice, de lo que acabamos de leer de Hechos de los Apóstoles, que los apóstoles les pidieron a los miembros, que los apóstoles les pidieron a los creyentes y les dijeron: hermanos, vendan sus posesiones porque Cristo viene pronto. ¿Y qué va a hacer usted con su terreno? Traiga todo el dinero. Y luego dice que los apóstoles no dice que los apóstoles embolsaron el dinero y huyeron con el dinero. No dice eso la Escritura, hermano. Pero hay gente en estos días y en estos tiempos que predica el evangelio para obtener un beneficio propio, para obtener una ganancia deshonesta. Pero eso no dice la palabra que pasó en aquel día. Así es que cuando escuche a alguien, yo sé que en la iglesia, la iglesia Formando Vidas y la congregación Formando Vidas tiene un criterio en el Señor y tiene una madurez para distinguir y discernir cuando algún falso maestro, predicador, apóstol, profeta, etcétera, puede estar hablando para un provecho propio. También logra discernir y entender cuándo están expresando la palabra de Dios. Pero amados en el Señor, vuelvo a repetirle esto. La Biblia no dice que los apóstoles les pidieron a los creyentes que vendieran sus posesiones y trajeran el dinero. La Escritura dice que había un mismo sentir en todos ellos. Yo no soy dueño de nada. Ese era el sentir de la iglesia. Así es que, amados en el Señor, si usted piensa lo mismo, usted es parte de Cristo, usted es parte de la iglesia. Usted dice: esta casita que tengo, el Señor me la puso a administrar, pero si un día el Señor me la pidiera y me dijera: hijo, entrega tu casa a alguien más, hermano, ¿usted lo haría? ¿Usted lo haría? O sea, si el Señor le dice, no le dice el predicador, no le dice el pastor Pepe, vende tu casa, no, que le diga al Señor, que le diga al Señor y le diga: hijo, necesito que venda su propiedad y se la entregues a alguien. Pregunta, ¿usted lo haría? Si usted está pensando eso,
usted tiene el mismo sentir que hubo en Cristo, usted tiene el mismo pensar y sentir que hubo en los primeros creyentes. Si el Señor le dice, hijo, mira, el vehículo que tienes ahorita lo necesita otra persona, entrégaselo. Usted dice, sí, Señor. O sea, yo sin problema se lo entrego. Si tú me dices que se lo entregue, yo se lo entrego. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, no somos nosotros dueños de nada. Nada más se nos dio que administrar en un cierto tiempo las posesiones que tenemos. Por eso le digo, tenga mucho cuidado con personas que le van a pedir, porque en estos días hay muchas personas que se atreven a pedir en el nombre de Dios y por eso algunos han salido defraudados. Ok, ahora, como la Escritura nos dio un claro ejemplo, José, Bernabé, era que tenía un corazón, hermanos, de compartir. No dice, vuelvo a repetir, que se quedó sin nada, que se quedó en la ruina y que después estaba mendigando porque ya no tenía dónde vivir. La Escritura no dice eso. La Escritura dice que vendió su terreno, entregó la venta del terreno y los apóstoles repartieron como el Espíritu del Señor les dio que repartieran. Pero hermanos, este es un ejemplo bueno de José, cómo lo hizo. Pero la Escritura también nos dejó un ejemplo no tan bueno y lo queremos ver en el capítulo 5, donde nosotros leímos el capítulo 5. Ahora fíjense cómo también da el nombre de otra persona. Dice, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Bueno, nos vamos a detener ahí un poquito. Nos vamos a detener ahí. Mire, así como mencionó el nombre de José, Bernabé, que gracias a Dios es un buen ejemplo y uno puede decir, wow, qué hombre se dejó llevar por el Espíritu de Dios, hizo lo que Dios le dijo y adelante. Pero ahora encontramos otro mal ejemplo, ya no un buen ejemplo. Ahora personas que no estaban pensando como los demás, que no tenían un estándar de pensamiento como el de Cristo, que pensaban diferente. ¿Y por qué digo que pensaban diferente? Por lo que hicieron. Ahora nos nombra a dos personajes. Estos son una pareja, unos esposos, un matrimonio llamado Ananías el varón y Zafira la mujer. Dice que ellos también vendieron un terreno y también llevaron parte de ese dinero a los apóstoles. Pero no dice que hayan llevado todo, dice que solamente llevaron una parte de lo que vendieron. Ok. Detengámonos un poquito ahí. Y quisiera que reflexionara en esta otra pregunta. ¿Quién le dijo a Ananías y Zafira que vendiera el terreno y que lo llevara a los pies de los apóstoles? ¿Quién le dijo? O sea, en la Escritura no encontramos que alguien le haya dicho a Ananías, Zafira, vendan su terreno y tráiganlo. ¿Quién los impulsó a ellos? Hermano, yo veo una cosa. Cuando hay mover de Dios, cuando hay mover del Espíritu Santo, siempre va a haber personas que quieran imitar, no siendo genuinos, las obras que Dios está haciendo. Esto ha sucedido a través de los años y va a seguir sucediendo. Gente que quiere imitar, gente que porque ve que unos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Y eso pasó en aquel tiempo. Ananías y Zafira se dieron cuenta cómo José, cómo Bernabé vendió su terreno, lo llevó a los pies de los apóstoles. Y mire, yo quiero a lo mejor no especular, pero sí tratar de entender el pensamiento de Ananías y de Zafira. El pensamiento de José yo lo entiendo perfectamente porque sentía lo mismo que los demás sentían. Ellos decían, lo que tengo no es mío, es de todos, y lo repartían como el Espíritu Santo les daba. Pero el pensamiento de Ananías y Zafira fue un pensamiento diferente. Ellos dijeron, vamos a venderlo. O sea, entre ellos hay una palabra que ocupa la versión que acabamos de leer. Quisiera que lo viera conmigo. Vamos a verla. ¿Cómo ocupa la palabra?
versículo 3, dice versículo 1. Ananías también vendió una propiedad y en complicidad, ocupa la traducción la palabra complicidad con su esposa. Esto quiere decir, hermano, que entre los dos platicaron, lo fueron maquinando. La palabra, lo mejor que puedo ocupar yo para esto es, lo fueron maquinando, lo fueron preparando. Oye, vamos a vender un terreno, mira, José también vendió un terreno y lo entregó a los apóstoles, vamos a hacer lo mismo, pero ¿qué te parece, Zafira? El varón diciéndole a Zafira, ¿qué te parece si aparentamos que entregamos todo y solamente vamos a entregar una parte? ¿Tú qué opinas, Zafira? No, pues me parece bien, Ananías, así nos quedamos con un poquito. ¿Qué tal si viene una pandemia como la que viene y entonces mejor nos quedamos con esto, no sea que nos vayamos a quedar sin nada? O sea, hubo complicidad, hermano. Perdónenme por a veces venirme hasta los tiempos de la pandemia, pero miren, hubo complicidad, lo platicaron entre ellos, no tenían el mismo pensamiento que los demás. Ellos querían quedarse con una parte, ellos tenían ambición por el dinero, ellos tenían en su corazón el aferrarse a una parte de lo que estaban perdiendo, porque para ellos fue como una pérdida de su terreno. Ellos no tenían el mismo pensamiento que los demás. Y es más, la escritura nos dice por qué. Luego dice el versículo 3, Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás, y aquí es, hermano, donde entra una triada bastante fuerte, ya no es solo Ananías y Zafira que se volvieron cómplices, aquí está un tercer cómplice, aquí está Satanás, aquí está el diablo que llenó el corazón de Ananías, aquí está el diablo que llenó el corazón de Zafira. Aquí está una triada perfecta. Si solamente hubieran sido ellos, bueno, pues, cómplices los esposos, son uno hasta en las buenas y en las malas, ¿no? Pero aquí le permitieron la entrada al diablo. O sea, imagínense, qué cosa tan tremenda. Ananías le reclama a Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? O sea, imagínense esto, hermano. Yo trato de ver la escena y Pedro le reclama fuertemente por el Espíritu, porque ya no era solo cómplice Ananías con Zafira, sino que aquí entra otro personaje, y vuelvo a repetirle, es Satanás. Satanás llenó el corazón de Ananías y de Zafira de mentiras, o sea, de mentira. Entonces la pregunta que podemos también nosotros reflexionar, amados, en esto que nosotros acabamos de leer, ¿en qué consistió el pecado de Ananías y de Zafira? O sea, ¿en qué consistió el pecado de Ananías y Zafira? ¿En vender la propiedad y solo entregar una parte y no entregar toda? O sea, ¿en qué consistió el pecado? Y la respuesta la da el apóstol Pedro. Le dice a Ananías, dice, ¿por qué te atreviste a mentirle al Espíritu Santo? Ahí está el pecado. Porque Pedro le dice después, mira, examinemos los versículos. Pedro le dice después esto. Mire, versículo 4, por favor. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? O sea, el terreno de por sí era tuyo. O sea, ¿para qué lo vendiste? O sea, era tuyo. Pero una vez que lo vendiste, ¿no tenías también el dinero en tu propiedad, en tu poder? Todavía el dinero era tuyo. ¿Para qué lo entregas? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ese fue el pecado. Amados en el Señor, cuando yo me pongo a pensar en esto, digo, Señor, qué tremendo es cuando se hace uno cómplice del diablo. Cuando el diablo se hace el cómplice de nosotros. Cuidado con la boca mentirosa. Cuidado con las palabras de mentira. Cuidado,
porque cuando la gente miente, se hace socia del diablo, se hace cómplice de Satanás, porque Satanás miente desde el principio. Ahí están, amados hermanos, los hijos cuando llegan y le mienten a sus padres. ¿Sabe quién es tu cómplice? Niño, tú que mientes. Niña, tú que mientes. Cuando le estás mintiendo a tus padres, cuando le estás mintiendo a la maestra, al maestro, cuando estás mintiendo, haces tu cómplice al diablo. Esto es algo serio, hermanos. Tan serio que es de vida o de muerte. A Ananías y a Zafira por querer mentirle a Dios. Usted lo acaba de leer conmigo. Murieron al instante. El varón en 1 hora y a las 3 horas murió esta mujer. Amados en el Señor, qué tremenda es la mentira. Tiene como esencia la esencia diabólica, la esencia satánica, la esencia perversa de Satanás que impulsa a los seres humanos a mentir, a engañar, a pretender engañar, y es más, a pretender engañar a quién, a Dios. Amados en el Señor, esto nos lleva a nosotros a decir siempre la verdad, aunque nos cueste lo que nos cueste. Esas palabras de ¿quién fue? Y cuando llega a la casa mamá y papá y encuentra un desastre y decir ¿quién fue? ¿Quién lo hizo? Todos calladitos, y a veces el primer mentiroso empieza a hablar y dice yo no fui. Y los papás, como el apóstol Pedro, luego descubre, y el primero que dice yo no fui, hermanos, es el primer sospechoso aliado del diablo. Es el primer sospechoso cómplice de Satanás. ¿Por qué? Porque llegó después la esposa Zafira y le dice Pedro, hermanos, Zafira pudo también haberla librado si hubiera dicho la verdad. Zafira no hubiera muerto si Zafira hubiera dicho la verdad. Llega Zafira y le dice Pedro, le pregunta, Zafira, ¿vendieron en tanto la propiedad? Sí, la vendimos en tanto, sí. Ese es el precio. Y le dice, ahí están los pies de los que acaban de sacar a tu esposo muerto. Y en el instante murió Zafira por haberse hecho cómplice de su esposo y de Satanás. Le permitió entrar a Satanás. Cuando una persona miente, le abre las puertas al diablo. Niños, jóvenes, adultos, cuando una persona miente, le dice al diablo, aquí está mi corazón, entra y hazle como quieres. Cuando decimos la verdad, el diablo sale huyendo. El diablo no tiene parte ni suerte cuando nosotros expresamos verdad. Cuando cueste lo que nos cueste, expresamos nosotros la verdad, el diablo inmediatamente sale huyendo y no tendrá parte ni suerte en tu corazón. Hermanos, confronten a sus hijos. Hermanas, confronten a sus hijas. Cada vez que usted vea una mentira, tiene que pararse como se paró Pedro, e incluso si le cuesta la vida, expresarle, ¿lo hiciste o no lo hiciste? ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Y entonces veremos si es un aliado del diablo o es un aliado de la verdad. Recuerde, hermano, lo que dice la palabra. El diablo peca desde el principio y es mentiroso, mentiroso y padre de mentira. Pero Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Jesucristo es la verdad. El que dice pensar como Jesús piensa, el que dice sentir como Jesús siente, el que dice que tiene a Cristo en su corazón tiene la verdad y no puede mentir, no puede mentir. Pero Ananías y Zafira ya venían llenos de su cómplice el diablo. Amados en Cristo Jesús, cada uno de nosotros tenemos que reflexionar esta noche y ver la seriedad que tiene la mentira. Y ver en el Señor que no podemos nosotros permitir
que otro pensamiento y otro sentir entre en la iglesia, sino el pensamiento y el sentir de Cristo. No puedes permitir que en tu familia reine y gobierne la mentira. No puedes permitir que en tu hogar entre siquiera una mentirita de esas piadosas. No podemos dar el lugar al diablo para hacerlo cómplice en nuestras casas, hogares, en nuestras iglesias, en nuestra familia o en nuestro corazón. Tenemos que ser verdaderos delante del Señor. Tenemos que pararnos aunque nos cueste. Si Ananías y Zafiro hubieran dicho, no, sí, perdónenos, Señor, lo vendimos en tanto, quisimos quedarnos con una parte, perdónanos, Señor. Dios los hubiera perdonado porque es Dios de misericordia y de amor. Pero ellos continuaron con su mentira, siendo cómplices del mismo Satanás. Así es que, amados en el Señor nos deja una base de cómo vivir la vida cristiana, una base donde tengamos el mismo sentir y el mismo pensar de Cristo, donde imitemos genuinamente todo lo que viene de Dios, pero que no tratemos de imitar las obras del Espíritu Santo con engaño o con mentira, fingiendo, aparentando, siendo hipócritas, mostrando una cara y siendo otros. No podemos hacerlo en este tiempo. Tenemos que ser genuinos. Tenemos que pararnos en el Señor y que nos vean tal cual somos. No podemos esconder. Tarde o temprano va a salir a la luz lo que hay en nuestro corazón. Tarde o temprano el Señor hará visible lo que no se ve de nuestro corazón. Por eso, amada iglesia, amados hermanos en Cristo, seamos genuinos como José Bernabé, seamos genuinos en el Señor cada vez que hagamos algo para Dios, que el Espíritu de Dios nos lleve a ser verdaderos en todo lo que hagamos, para que seamos del mismo sentir y del mismo pensar como lo fue Cristo Jesús, para que toda mentira, todo engaño, toda falsedad nunca toque ni siquiera la puerta de nuestro corazón y que nosotros se la abramos. Niños, no mientan. Niños, guarden sus labios de la mentira, porque si mienten hacen cómplice de ustedes al diablo. Guarden su corazón, guarden su boca de mentir. Guardémonos en el nombre del Señor, para que el Espíritu del Señor continúe haciendo sus hechos en estos días, porque, hermano, los hechos continúan. Y nosotros tenemos que ser como José, nunca ser como Ananías y como Zafira. Que desde luego, hermanos, el Señor ocupa todas las cosas para bien, porque después de que murió Ananías y Zafira por haberle pretendido mentir al Espíritu Santo, dice la Escritura que vino un gran temor sobre toda la gente que lo supo, que lo vio, que lo escuchó. Vino un gran temor y dijeron, no, esto es serio. El vender mi propiedad, el decir que todo es de todos, esto es serio. Así es que tomaron las cosas con seriedad y temieron el nombre de nuestro Señor. Amados, seamos veraces, seamos verdaderos. Las cosas que hagamos como José, hagámoslo en el mismo sentir y en el mismo pensar de Jesucristo. Soy dueño de nada, soy administrador de todo. Lo que el Señor me puso es para todos. Y en el momento en que el Señor me diga, entrégalo, lo entrego, porque no es mío y no me dolerá hacerlo, porque nada traje a este mundo y nada me llevaré. Todo le pertenece a nuestro Padre. Que ese sea el sentir de nosotros en este tiempo. Que ese sea el sentir de la iglesia. Y hablemos la verdad, confesemos la verdad en el nombre del Señor.